Hola amigos del Android Libre, hoy estamos aquí para comentar un poquito una pequeña review, un video análisis del Sony Xperia U, teléfono de los tres que presentó la firma nipona en el Mobile World Congress de este año, junto con el Xperia S y el Xperia P. En este caso es el más pequeño de los tres, aunque con unas características que no hacen nada desmerecer. Entonces nada, os presento de entrada el teléfono. Este es, bueno, como podéis ver lleva el cabezal rosa abajo. Esto tiene una razón, tiene una causa, y es simplemente que así podía enseñaros tranquilamente cómo se intercambian los cabezales. Hay que presionar en los laterales, luego simplemente desplazas un poquito hacia arriba y lo puedes sustituir por otro, como por ejemplo este negro, que no hace daño a la vista. Vale. Bueno, una vez montado os voy a enseñar un poquillo cómo es el teléfono por las características físicas, digamos. Disponemos, como podéis ver en la carcasa, de dos botones de volumen más el botón de encendido, así como un botón dedicado para la cámara en la parte inferior. Tenemos una batería de 1300 mAh y no hay ranura para tarjetas de memoria. Podéis ver la ranura para la SIM aquí, pero no hay ranura para tarjetas de memoria. Tenemos aquí el puerto micro USB y aquí tenemos en la parte superior, además del puerto de jack de 3,5, un micro dedicado para la reducción de ruidos. Tenemos el micro normal para conversación en la parte inferior y el micro para reducción de ruidos en la parte superior. Entonces nada, voy a dejar el teléfono arrancando y mientras os comento un poco el contenido del paquete, si os parece. Vale, lo primero que podemos ver cuando vemos el dispositivo es que Sony ha cuidado mucho el diseño, ha tratado de que todo fuera en líneas rectas, muy minimalista, y en las cajas pues no son menos, son cajas muy finitas, cuadradas. Es un diseño bastante poco habitual en telefonía móvil. Y nada, como podéis ver, pues el paquete contiene por un lado el cargador típico de teléfono con el puerto USB para poder conectarlo, los manuales y demás piezas, incluyendo pues la parte inferior de la carcasa que viene de repuesto, unos auriculares que la verdad es que en este caso sí son un poquillo decepcionantes, porque Sony siempre se ha caracterizado por ofrecer una muy buena experiencia multimedia a sus usuarios, y aunque los auriculares en este caso son de bastante calidad, el material en el que está hecho en sí el auricular hace que cuando te lo pones en la oreja sea un poquillo incómodo. Tenemos por otro lado también el cable micro USB típico y en principio este es el contenido habitual del paquete, vaya. Entonces nada, simplemente pues ahora que ya lo tenemos más o menos visto, un momentito que cierro aquí, ya os voy arrancando el teléfono y os lo enseño si os parece. Vamos a hacerle una primera arrancada para que lo veáis. Tenemos, como podéis ver, la barra en la parte inferior se ilumina, como acaba de ocurrir, con los tres botones táctiles aquí encima, retroceso, home y menú. Y nada, bueno, vamos a ver cómo es el primer arranque del dispositivo. Lo primero que nos pregunta es el idioma, como siempre. Entonces nada, lo configuramos y tenemos un pequeño tutorial. De entrada nos da la bienvenida. Nos permite elegir si queremos redes móviles y wifi o solo wifi. En este caso elegimos redes móviles y wifi. En caso de que hubiéramos elegido solo wifi, tendríamos aquí la opción para poder buscar redes. En principio, como hemos elegido la otra opción, lo obviamos. Y aquí para poder añadir cuentas de diversos servicios. Como veis, tenemos por un lado Google, Facebook, una cuenta Exchange o Sony Entertainment Network, pero en principio no es necesario añadir ninguna, entonces de momento vamos a pasar. No tenemos por qué activar el servicio de sincronización, esto también es importante porque en muchos viene activado por defecto. Y nada, aquí tenemos pues ya los últimos pasos, son simplemente una serie de consejos, como podéis ver en este caso ayuda para transferir los contactos, o simplemente pues ya eso, comentarnos que está todo listo, le damos a finalizar y ya estamos en el menú principal del teléfono. Bueno, lo primero que observamos es que aparece Market en la parte inferior en vez de Play Store. Esto se debe simplemente al hecho de que viene con 2.3.7 nativo y no con 4.0 ni con 4.1. Sony ha confirmado que a lo largo del año liberarán la actualización a 4.0 para este teléfono, no han dicho nada sobre Jelly Bean de momento y nada, básicamente eso. Entonces bueno, pues vamos a ir viendo si queréis alguna de las características del dispositivo. Como ya os he comentado, no tiene tarjeta de memoria. ¿Qué significa esto? Pues por ejemplo widgets como el de las fotos, que normalmente cuando iniciamos un teléfono de este tipo se cargan automáticamente desde nuestra tarjeta de memoria, como en este caso están vacíos, pues no aparece nada. Y nada, vemos que Sony ha puesto, como otras veces, su interfaz Timescape,
Es una interfaz bastante característica, con líneas muy suaves y bastante depuradas, pero que no se aleja demasiado de la línea oficial de Android. ¿Vale? Como podéis ver, pues aquí tenemos un poquillo, unos cuantos widgets de los suyos. Si os fijáis, la mayoría se centran en experiencia multimedia. Es como siempre, Sony se ha especializado en esto, y además las actualizaciones de redes sociales y demás. Vale, aquí tenemos un poco todo el tema de configuración, un widget de ayuda que es bastante útil, sobre todo si tenemos menos experiencia con estos teléfonos y queremos trastear un poquillo. Y nada, bueno, pues como podéis ver son las aplicaciones típicas. Lleva preinstaladas un par de aplicaciones de Sony y de algunos colaboradores, como por ejemplo Music Unlimited de Sony, o Track ID, o juegos de eSports, que podemos simplemente, pues eso, elegir alguna de ellas o ir instalando las nuestras, simplemente para que veáis un poquillo. Entonces nada, ahora os voy a enseñar por ejemplo cómo funciona la cámara. Vale, como veis, podemos utilizar la tecla de volumen para acercar o alejar el zoom. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerle una foto a Andy. Lo tenemos ahí. Entonces alejamos el zoom un poquito. Y ahí lo tenéis en pantalla. Pulsamos el botón de cámara. Nos permite enfocar. Y una vez enfocado, podemos capturar la imagen sin ningún tipo de problema. Bueno, aquí como podéis ver ya la tenemos en nuestro teléfono. Podemos hacer zoom. Como veis, no tiene apenas ruido. Es una característica que siempre tienen los teléfonos de Sony. Tienen muy buena relación en ese sentido con megapíxel ruido. Funciona, ya os digo, habéis visto lo sencillo que es. No hemos tenido que hacer ningún tipo de ajuste de macro ni demás, y a pesar de hacer la foto a tan corta distancia, pues se ve perfectamente. Así que nada, como podéis ver, la cámara trasera es de bastante calidad. Si queréis probamos también la cámara frontal. Vamos a ver. Vale, pues aquí tenéis, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a hacer una foto directamente, otra Andy directamente desde la cámara frontal en este caso. En este caso las fotos seguramente salgan un poco peor con la cámara frontal. Como podéis ver, la relación de ruido es bastante peor. Pero como cuando nos dediquemos a hacer fotos seguramente utilicemos todo el tema de la cámara trasera, pues no vamos a tener problemas, como podéis observar. Y nada, todo esto pues es un poco la primera toma de contacto con el teléfono. Como veis es muy simple, lleva tutoriales para prácticamente todo, los tenemos accesibles aquí en esta pantalla. Y bueno, ahora es cuando vienen las perlas y las sorpresas, porque el teléfono, a pesar de lo barato y de lo pequeño que es sorprendentemente potente. Entonces voy a cortar aquí el vídeo y os voy a enseñar un par de cosillas que creo que os pueden interesar al respecto. Nos vemos en un momento. Hola de nuevo, amigos del Android Libre, bienvenidos a la continuación de la video review del Xperia U. Como os he comentado en la primera parte de este vídeo, en esta segunda me gustaría poner un poco a prueba el rendimiento bruto del teléfono y la capacidad multimedia y demás, un poco pues eso, tras haber realizado la toma de contacto en la primera parte. Así que nada, os comento, durante el corte he aprovechado para correr AnTuTu Benchmark en dos dispositivos diferentes. Por un lado este Xperia U y por el otro un Motorola Razr Max, un teléfono que en principio debería estar una gama por encima. Y nada, aquí tenéis los resultados. Por un lado tenemos el Xperia U con 5.316 puntos y por el otro el Motorola Razr Max con 5.053. El resultado puede parecer un poco extraño, sobre todo si tenemos en cuenta que en principio tanto el procesador como el resto de dispositivos asociados al Motorola deberían ser más potentes. Pero hay un punto bastante importante de cara al rendimiento de este Sony, y es el hecho de la tarjeta gráfica. Si os fijáis, la puntuación en gráficos 3D es bastante elevada, y eso se debe al dispositivo que monta para mover los gráficos 3D, que es ni más ni menos que un Mali 400MP. Estamos hablando de la misma tarjeta gráfica que montan dispositivos como por ejemplo el Galaxy S3
cuyo rendimiento, bueno, está más que probado. Entonces es bastante normal ese valor. Entonces nada, lo que sí pues vamos a aprovechar para comentar, como siempre, pues el movimiento se demuestra andando. Entonces qué mejor para probar la potencia de la gráfica que un juego. En este caso voy a lanzaros Shadowgun. Vamos a comprobar directamente para que podáis ver pues eso, la fluidez con la que se mueve y demás. Entonces nada, lo arrancamos. Y simplemente podéis ir viendo ahora mismo en cuanto cargara, pues eso, que no hay problema con el texturado, no hay problema con el frame rate, todo se va a mantener en valores altos y lo vais a poder ir comprobando ahora mismo al arrancar. Lo que sí podemos comprobar, es algo a tener muy en cuenta si vamos a jugar, es que la pantalla es pequeña, son 3,5 pulgadas, es más pequeña que la que tiene un Nexus One. Para la gente que tenemos, como yo, los dedos grandes, pues puede ser incómodo. Como veis, si pongo los 2 pulgares, que es lo que se utiliza para controlar, tapo casi media pantalla. Entonces es un factor a tener en cuenta. Aunque pueden mover los juegos muy bien, podemos encontrarnos con el problema de que nuestra mano nos estorbe para jugar. Pues como podéis ver, se mueve sin problemas, pero claro, a fin de cuentas esto es un vídeo pre-renderizado. Pero vamos, como podéis ver aquí directamente, se mueve sin tirones. Hacemos unos giros de cámara para que veáis cómo las texturas no se van. No se ve pixelado, no se ve nada raro. Y nada, en principio eso ni se ralentiza ni nada. Y bueno, en principio creo que más o menos como demo sí que resulta suficiente. Es lo que os comentaba, debido principalmente pues eso, a la extraordinaria tarjeta gráfica que tiene, la Mali 400 MP. El rendimiento pues está a prueba de toda duda. Esto nos permite además que, aprovechando características que ya presentaba Sony en otros modelos y que os comentamos por ejemplo en la review del Xperia Arc S, que podamos disfrutar de una experiencia multimedia bastante lograda. O sea, por ejemplo, podemos activar el Mobile Bravia Engine y tanto si estuviéramos viendo fotos como si estuviéramos viendo vídeo, la calidad en pantalla mejoraría y la experiencia, pues eso, de cara a los ojos, la verdad es que es una gozada. Además hay que sumar el hecho de que, a pesar de tener una pantalla tan pequeña, tiene una resolución de 854 x 480, con una densidad de píxeles de 280 píxeles por pulgada. Tened en cuenta que estamos hablando de que dispositivos como el iPhone 4S, que se caracteriza precisamente por tener una enorme densidad de píxeles, tiene 330, y el Samsung Galaxy S3, un dispositivo que en principio tanto en precio como en características está muy por encima, tiene 306. Es decir, que estaríamos hablando de que verdaderamente la relación de densidad de píxeles es muy alta y la pantalla se ve muy bien. Además de tener la capacidad del Mobile Bravia Engine para poder disfrutar de una mejora en las imágenes, también han hecho su trabajo en el sonido y disponemos de la tecnología xCloud, que nos permite pues eso, escuchar los sonidos bastante mejorados y demás, con lo cual pues, si queremos ver una película o disfrutar de capítulos de alguna serie o incluso los juegos, lo notaríamos bastante. Además han incorporado tecnología Virtual 3D Surround para el jack de 3,5, con lo que incluso en los auriculares notaríamos una experiencia bastante mejorada. El único problema que hay que tener en cuenta en estos casos es, pues como ya comentamos en la review escrita, que el almacenamiento está limitado porque no hay posibilidad de tener almacenamiento externo. No podemos ponerle directamente ninguna tarjeta de memoria, aunque podemos conectar almacenamientos USB externos, como veis aquí, a través del puerto micro USB, que nos permite utilizarlo a modo de host. De esa forma podríamos ampliar la capacidad del dispositivo, pero ya estamos siempre dependiendo de un accesorio externo, lo cual es bastante incómodo. Entonces, aunque la experiencia multimedia mejoraría mucho con eso, tenemos que tener en cuenta que el espacio de almacenamiento está muy restringido. Hablamos de que hay solamente 4 GB para el usuario, de los 8 GB de memoria interna que dispone el juego, y aunque es más que suficiente para poder instalar aplicaciones y que guarden sus datos ahí y demás, en el momento en que queramos meter, por ejemplo, películas, cada película puede ocuparnos en torno a 1 GB si no la corremos en alta definición, lo cual para esta pantalla no es necesario. Entonces, en principio, con un reproductor tipo MX podríamos verlo muy bien, no habría ralentizaciones, no habría ningún tipo de problema. Os lo digo habiendo hecho ya la prueba del tema.
y el único problema que nos vamos a encontrar siempre es el almacenamiento en estos casos. Entonces, nada, en principio es lo que os comento. Es un gran teléfono para juegos, para multimedia y para todo el tema que pueda requerirnos un poco de potencia tanto gráfica como de sonido, con el único inconveniente que nos encontramos de la capacidad de almacenamiento, que es bastante escasa. Pero si la capacidad de almacenamiento no es un problema para vosotros, si por ejemplo queréis ver pues, capítulos de vuestras series, de camino a casa cuando vais o volvéis de trabajar en el tren y demás, este teléfono es para vosotros porque es un teléfono de gama media con un precio muy ajustado y que sin duda puede ofrecer una gran experiencia en ese sentido. Entonces, nada, poco más que decir al respecto, salvo pues, agradecer a Vodafone España la cesión del dispositivo para poder haceros este reportaje y a todos vosotros por estar ahí y espero que os haya gustado la review. Cualquier cosa que queráis comentar o destacar podéis hacerlo como siempre en los comentarios. Un saludo y muchas gracias por estar ahí.